buenas tardes. Siendo las 13:15 del día 12 de enero de 2024, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Por favor, señor secretario Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 5 proyectos de resolución correspondientes a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio electoral, 2 recursos de revisión y un procedimiento especial sancionador con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo con ello, sírvanse manifestarlo en votación económica. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Muchas gracias. Buenas tardes. Solo para pedir que la coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el Pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEG-JPDC-23/2023, promovido por José Guadalupe Paniagua Cardoso, por propio derecho, en contra del acuerdo CGIEG-096/2023, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el 29 de noviembre de 2023, en el que dio respuesta a la interrogante que planteó ante dicho órgano tocante al tema de reelección consecutiva a través de la postulación de un partido político. En el proyecto se propone confirmar el acto controvertido por las consideraciones siguientes. El actor señala que el acuerdo impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado en virtud de que la respuesta que se le otorgó no se dictó en concordancia a lo cuestionado y, por tanto, es violatorio de los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, pues refiere que el Instituto basó su contestación en una cuestión diversa, limitando sus derechos, ya que se le impuso una restricción que ningún ordenamiento prevé y se le impide buscar una postulación por un partido político. Además, afirma que no existe restricción a ser postulado como si fuera la primera vez por un instituto político y que no cuente como elección consecutiva, es decir, que sea propuesto por un partido al mismo cargo por el que fue elegido, pero sin que sea inmediata. En ese sentido, no le asiste la razón al quejoso, pues el Consejo General del Instituto, al momento de hacer la valoración de la consulta planteada para su estudio, debidamente estableció las consideraciones en las que basó su decisión, exponiendo razones y argumentos suficientes en su decisión ante el planteamiento formulado. Además, determinó que de conformidad con el artículo 12 de la Ley Electoral Local, tratándose de la postulación de candidaturas independientes a elección consecutiva, solo podrá ser realizada si la persona fue elegida mediante tal vía de participación política, resaltando que ésta debe ser siempre y cuando se hubieran reunido los requisitos constitucionales y legales para su ejercicio. De ahí que no resulte válido, como lo pretende el actor, que la autoridad administrativa actúe más allá de lo solicitado, pues el Instituto, al darle contestación a su interrogante, le precisó que la prerrogativa al voto constituye un derecho humano fundamental y una garantía ciudadana que se puede encontrar sujeta a diversas condiciones, así como que su regulación legal debe ajustarse a las bases previstas en la Constitución Federal. Por otro lado, resulta inatendible el argumento dirigido a que el Instituto debe considerar diversas hipótesis a través de las cuales una persona electa en vía de candidatura independiente pueda ser postulada por un partido político al mismo cargo por el que fue elegida, pero que sin que sea consecutiva, pues dichos argumentos resultan novedosos, por tanto, no pueden ser aquí analizados. Así, al no asistirle la razón a la parte quejosa, se propone confirmar el acto impugnado. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio electoral número TEG
JE-08/2023, promovido por Morena, a través de su representación ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del auto de fecha 17 de noviembre, dentro del procedimiento especial sancionador 55/2023-PES-CG, que determinó improcedente la imposición de medidas cautelares. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado, derivado de que los agravios sostenidos por la parte recurrente resultaron inoperantes e inatendibles. Lo anterior es así, en virtud de que no se combatieron de manera frontal las consideraciones vertidas por la autoridad responsable, ya que en su curso se hace una serie de señalamientos de forma genérica de presuntas violaciones, pero sin especificar de forma precisa los argumentos o fundamentos que la unidad técnica haya realizado deficiente o equivocadamente para proceder al estudio de sus motivos de disenso, derivando en la inoperancia de sus planteamientos. Con independencia de lo anterior, en el caso de la determinación impugnada se advierte que sí fueron estudiados todos los elementos de prueba, los que si bien no se les concedió la eficacia que pretendía el actor, ello no se traduce en un actuar irregular de la autoridad emisora del acto, puesto que su valoración fue realizada con sujeción a los lineamientos que la ley electoral local establece para tales efectos, sin que se desprendan razonamientos efectivos por parte del impugnante que permitan concluir en forma distinta, ya que la simple afirmación de inconformidad con lo resuelto y sus términos es insuficiente para restarle eficacia. Por otro lado, resultó inatendible su agravio en virtud de que las argumentaciones vertidas resultan novedosas, es decir, no fueron planteadas desde la denuncia que dio origen al expediente 55/2023-PES-CG. Además, la parte quejosa fue omisa en identificar la forma en que considera que la responsable faltó al principio de exhaustividad al examinar o revisar su solicitud de medidas cautelares, así como de las actuaciones a su alcance, pues únicamente transcribió el criterio jurisprudencial que recoge dicho concepto, sin enderezar agravio del que se desprenda de qué manera la unidad técnica al emitir el acto impugnado le causó lesión. Finalmente, el último agravio consistente en la vulneración al principio de celeridad por la unidad técnica deviene inoperante, pues Morena indicó que le causaba lesión y que a su dicho las medidas cautelares se emitieron de forma tardía, sin aportar probanza que sostuviera sus afirmaciones, siendo insuficiente lo planteado para revocar el acto impugnado. Por las razones expuestas, se propone confirmar el acuerdo en lo que fue materia de la inconformidad. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión número TEG-REV-16/2023, promovido por Morena, en contra del acuerdo CGIEG/080/2023, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En el proyecto se propone confirmar el acto impugnado en lo que fue materia de la controversia, en virtud de que los agravios resultaron infundados e inoperantes. Lo anterior es así, pues contrario a lo afirmado por el partido actor, el mencionado Consejo sí analizó la totalidad de sus argumentos y estableció las razones por las que su pretensión era improcedente, aunado a que no combatió frontalmente sus consideraciones. El partido aquejoso alegó que existió falta de exhaustividad porque la señalada responsable no se pronunció sobre todo lo que le expuso. No obstante, su afirmación es infundada, pues se inconformó respecto a que no se le tuviera cumpliendo los requisitos que se le formularon en cuanto al procedimiento a implementar para la elección de la candidatura para gubernatura del Estado. Al respecto, la autoridad administrativa, al estudiar sus agravios, los agrupó en 5 apartados, pronunciándose respecto de cada uno de ellos, desestimándolos y argumentando las razones de su postura, invocando el marco teórico y legal atinente al supuesto en análisis, por lo que su determinación fue exhaustiva y congruente con lo planteado por el actor. Por otra parte, dio respuesta a la totalidad de hechos o violaciones que refirió Morena en su escrito, el que resultó ineficaz para tenerle cumpliendo con lo requerido por el Instituto desde la expedición del acuerdo CGIEG/067/2023. En las relatadas circunstancias, los agravios aquí invocados no combaten las razones específicas que el Consejo General señaló para desestimarlos, de ahí su inoperancia. En su caso, le correspondía al inconforme la carga de la prueba, lo cual incumplió, con independencia de la pretendida aportación de pruebas novedosas que no fueron allegadas previo a la emisión del acuerdo impugnado. De ahí que fue correcto que el Consejo General concluyera que sus alegaciones consistían en manifestaciones genéricas carentes de sustento, pues no basta con señalar que existieron irregularidades, sino que éstas deben estar plenamente identificadas y acreditadas.
Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si alguien quiere hacer alguna intervención. Al no haber intervenciones, señor secretario general, sírvase a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, por lo que hace al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEC-JPDC 23 del 2023, se resuelve. Se confirma el acuerdo CG-IEC-096-2023 del 29 de noviembre de 2023, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por no haber prosperado los agravios. En lo que hace al juicio electoral TEC-JE 08/2023, se resuelve. Único, se confirma el auto del 17 de noviembre, emitido por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del procedimiento especial sancionador 55/2023-PES-CG, que declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por Morena en los términos de esta resolución. En lo que concerniente al recurso de revisión TEC-REV 16/2023, se resuelve. Único, se confirma el acto impugnado. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador expediente 67/2023, iniciado con motivo de la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra de un diputado local, de un medio de comunicación, así como de su reportera y del Partido Verde Ecologista de México, por una publicación realizada el 1 de febrero de 2023 en el sitio de internet del referido medio, en la que el denunciante estimó que se actualizaban las infracciones de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como actos anticipados de campaña. En el expediente se constató la existencia de la publicación denunciada y su contenido a través de la inspección realizada por la Oficialía Electoral. Sin embargo, la ponencia estima que no se configura la infracción de promoción personalizada, pues no se actualizaron los elementos temporal y objetivo, dado que la nota se publicó 9 meses antes de que comenzara el proceso electoral, por lo que no se posicionó adelantadamente al diputado en el conocimiento de la ciudadanía con una perspectiva comicial. Por otro lado, se propone también la no configuración del uso indebido de recursos públicos, pues no se acreditó que se hubieran destinado recursos del erario para ello. Por el contrario, la nota fue generada por el medio informativo en el ejercicio de la libertad de prensa. En el mismo sentido, se considera no actualizados los actos anticipados de campaña, pues la nota periodística materia de estudio no contiene, expresa o veladamente un llamado a votar en determinado sentido, ni se solicitó apoyo para obtener alguna candidatura, además de que la misma no trascendió al conocimiento de la ciudadanía. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de revisión 14/2023, promovido por el Partido de Acción Nacional, en contra de la resolución de fecha 27 de octubre de 2023, emitida en el recurso de revocación 01/2023-REF-CG, por la que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato lo desechó al considerarlo interpuesto de manera extemporánea. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada al resultar infundados los agravios, en virtud de que se acreditó que fue debida la aplicación del artículo 408 de la Ley Electoral Local para tener por notificado de forma automática al partido recurrente,
al haber estado presente su representante suplente en la sesión extraordinaria del 12 de octubre de 2023, donde se aprobó tal decisión. Aunado a que el propio Instituto Político, en su escrito de recurso de revocación, se manifestó sabedor y notificado de dicha resolución, afirmación que tiene el carácter de confesión. Además, se tuvo por acreditado que el partido sí conoció en su integridad la referida resolución, pues al citarle a la sesión extraordinaria, se adjuntó a la convocatoria el proyecto de resolución en su integridad, específicamente con 6 días de anticipación. Por otro lado, respecto a la solicitud de inaplicación del artículo 393 de la Ley Electoral Local, respecto al término de 48 horas previsto para la interposición del recurso de revocación, se propone decretarlo no procedente en virtud de que el referido plazo es acorde a la Constitución Federal por regular una medida que tiene un fin legítimo, además de ser idónea, necesaria y proporcional. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada y magistrado, someto a consideración los proyectos de la cuenta. Al no haber intervenciones, señor secretario general, sírvase tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Con los Mejía. proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG PES 67/2023 se resuelve. Único, de las infracciones consistentes en la promoción personalizada se declara su inexistencia respecto a los actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos atribuidas a las partes denunciadas en los términos precisados en la resolución. En lo concerniente y por lo que hace al recurso de revisión TEC Rep 14/2023 se resuelve. Primero, es procedente el recurso de revisión. Segundo, es constitucional el artículo 393 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Tercero, se confirma la resolución de fecha 27 de octubre de 2023 emitida en el recurso de revocación 01/2023-REP-CG por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 13:33 del día 12 de enero de 2024, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.